1 de la tarde, 32 minutos. Gracias por continuar junto a nosotros. Vamos a tratar dos temas. El primero de ellos tiene que ver con el diputado británico conservador Owen Paterson, que presentó su renuncia tras ser acusado de corrupción. El funcionario insistió en que era totalmente inocente. Es del Partido Conservador. Para hablarnos del tema, hacemos enlace a esta hora con el norte de Londres, donde se encuentra nuestro colega Juan Carlos Bejarano. Juan Carlos, bienvenido. Hay casos de corrupción también en estos países, a diferencia de lo que piensan mucho en Latinoamérica. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Orlando? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los televidentes de Express News. Bueno, precisamente les quiero hablar más o menos cómo funciona el tema de la corrupción aquí en Reino Unido. En todo lado hay corrupción, hace parte de la naturaleza humana. Sin embargo, ya quisiéramos nosotros tener el tipo de corrupción, digo, en Latinoamérica, que se ve aquí en el Parlamento británico. Primero le hago una pregunta, Orlando. ¿Usted tiene por casualidad una idea de cuánto gana un parlamentario británico? Le voy a dar una pista. ¿Usted cree que ganan más de 100.000 libras o menos de 100.000 libras? Creo que ganan alrededor de esa cifra que usted menciona, Juan Carlos, alrededor de 100.000 libras al año. Claro, está en lo correcto, Orlando. No es mucho realmente. Ellos ganan 80.000 libras de salario básico, por así decirlo, y tienen derecho a, gastos, expenses que les llaman aquí, gastos de representación, como diríamos, y pues ahí se suma más o menos a unas 100.000 libras. Realmente los parlamentarios británicos en general tienen una vida sencilla, muchos de ellos son millonarios de cuna, pero los que son políticos como tal no viven en los lujos que uno ve en Latinoamérica. Sin embargo, ser parte del Parlamento británico o del gobierno da mucho poder. Muchos de ellos, de hecho, luego se convierten en ministros. Hay una gran cantidad de ministerios y viceministerios en Reino Unido. Entonces, el señor Owen Paterson, él es o era hasta ayer el diputado de North Shropshire. Resulta que el señor Paterson, además de esas 100.000 libras que yo les digo que se estaba ganando, se ganaba o percibía otras 100.000 libras como asesor de 2 empresas. Esto lo permite, de alguna manera, la legislación británica, y muchos de ellos tienen otro tipo de trabajos donde son asesores, pero eso siempre está en la raya de la ilegalidad, en el sentido de que muchas empresas contratan a estas personas de gran influencia precisamente para que hagan lobby a beneficio de ellas. Y ahí es donde se armó el escándalo que llevó primero a que los mismos ministros y diputados conservadores trataran de proteger al señor Paterson. Decidieron, por así decirlo, suspenderlo por 30 días porque él contaba con el apoyo del primer ministro británico. Ahí lo vemos sentado precisamente en el Parlamento esta semana. Pero luego, ante la presión de los medios de comunicación, fue hallado de realmente de haber quebrado, de no haber cumplido con la normativa de conducta para diputados, porque buscaba beneficiar directamente a estas 2 empresas para las que trabajaba como asesor. Repito, asesores lobby. Lobby es, por ejemplo, para que les den contratos o para que reduzcan la carga fiscal, este tipo de cosas. Y ese es uno de los problemas de los parlamentarios británicos. Repito, muchos de ellos se consiguen otro tipo de trabajos, pese a que se han eliminado. Muchos de ellos incluso hacían parte de juntas directivas. Ese tipo de cargos ha sido eliminado, pero se siguen presentando estos casos. Y lo mismo sucede con los que han sido primeros ministros. Ustedes miran a Tony Blair y David Cameron, los dos se han hecho multimillonarios después de ser primeros ministros, ganando un salario como el que le acabamos de mencionar, de solamente 100.000 libras cuando estaban en su cargo. Y es porque luego se van a empresas, y ahí sí hacen parte de la junta directiva de varias empresas, y utilizan su poder para hacer lobby. El año pasado vimos a David Cameron, ex primer ministro británico, envuelto en un escándalo precisamente porque en nombre de una empresa de la que hacía parte de la junta directiva, una empresa de servicios financieros, llamó directamente, algo que le fue reprochado, al ministro de Hacienda y Economía, Rishi Sunak, a pedirle apoyo económico para esta empresa cuando estábamos en medio de la pandemia. Así que, simplemente para esbozar cómo es la corrupción aquí, que repito, sigue siendo muy pequeña en comparación con lo que vemos en Latinoamérica, donde allá no solamente
utilizan su influencia para hacer lobby para sus amigos, para sus familiares, para el nepotismo, sino que terminan de robarse el presupuesto de la nación, el presupuesto de los ciudadanos. Eso, afortunadamente, poco ocurre aquí en Reino Unido, Orlando. Juan Carlos, esta es la noticia que registran hoy todos los medios, inclusive el señor Owen había dado declaraciones a la prensa donde él negaba estas indicaciones, decía que era totalmente inocente y había dicho que su señora esposa se había quitado la vida, inclusive porque en parte le habían afectado todos estos problemas y que lo hacía por su familia, ya que sus hijos le habían dicho que se hiciera a un costado, que siguiera trabajando como funcionario, pero no a nivel político.